Hola, buenas tardes a todos y todas. Acá. La música no es acá, ¿no? No, Pero Mar del Plata. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Les vamos a pedir a todos si pueden encender sus cámaras, así los podemos ver y las podemos ver. Bueno, vamos a comenzar con esta segunda clase del curso de práctica profesional con la especialización de Derecho del Trabajo, organizado por la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio. En esta oportunidad, en esta clase, los temas a tratar son las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, artículos 232, 233 y 245, y la jurisprudencia aplicable, y en una segunda parte de la clase vamos a abordar lo que son indemnizaciones especiales. ¿Me escuchan bien, no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, en esta oportunidad va a estar la doctora Alelí Prevignano. Alelí es abogada laboralista, es integrante de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio, es docente y dirigente sindical del Sindicato de Seguro y asesora gremial. Buenas tardes, Alelí. Hola, buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, todo tuyo, Ale. Bueno, gracias. Tema para hablar, ¿no? Que ha generado bastante jurisprudencia y sigue generando, ¿no? Bastantes planteos. De hecho, en los proyectos de ley que tratan de modificar la ley de contrato de trabajo es uno de los tópicos que se trata de modificar. Y es por donde me parece que tenemos que empezar para entender lo que son las indemnizaciones por despido. Ustedes saben que cuando una persona la despiden sin causa o cuando se considera despedido por algún incumplimiento del empleador, un poquito de lo que vieron en la clase anterior, corresponde la liquidación de dos situaciones. Lo que es la liquidación final, que se paga en todos los supuestos, incluso renuncia, y lo que son las indemnizaciones por despido, que conllevan la indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración del mes de despido, y sus correspondientes acá. Ahora lo vamos a desmenuzar un poquito. Pero ¿dónde es donde se plantea la divergencia y la disputa y se ha creado jurisprudencia en ese sentido? El primer punto es saber y poder determinar ustedes como abogados, y esto tiene mucho que ver con la entrevista que hacen con la persona trabajadora, cuál es la base de cálculo que tienen que tomar a los efectos de poder calcular estos montos, estas indemnizaciones por despido. ¿A qué nos referimos con base de cálculo? La base de cálculo es, como dice el artículo 245, la mejor remuneración normal y habitual devengada, no percibida. Esta es una modificación que se hizo y que se recuperó en realidad con la 25877, es decir, todo aquello que debería haber percibido el trabajador porque lo devengó con motivo de su trabajo, es la mejor remuneración en los últimos 12 meses. Ahora, la pregunta es, ¿qué compone esa mejor remuneración normal y habitual? ¿Es solo el salario que tiene en el recibo de sueldo? Si tiene prestaciones de otras características, por ejemplo, le dan el auto, le dan la cochera, le pagan la prepaga, le dan el teléfono celular, ¿eso es o no es remuneración? Si cobra comisiones, ¿cuál es la mejor remuneración que tiene que ser tomada a los efectos del cálculo de las indemnizaciones por despido en este concepto de mejor remuneración? Si, por ejemplo, hay aumentos del convenio colectivo que no están homologados, entonces la empresa
no los aplicó porque no estaban homologados. ¿Eso es devengado? ¿No es devengado? ¿Corresponde que se incorpore o no en la base de cálculo a los efectos de poder cuantificar cuánto es lo que se le debe al trabajador del artículo 245, que es la indemnización por antigüedad, ¿sí? Entonces, esto es lo que el primer punto que me parece importante poder trabajar, porque en lo práctico es donde se genera la astucia de ustedes, los colegas, en la entrevista con el cliente, de poder realmente mapear cómo era esa relación laboral. Que era, además de lo que está en el recibo de sueldo, que les trae, si es que lo tiene, lo que percibía. Tenía sumas en negro, le pagaban una parte en negro, le pagaban algún tipo, tenía, por ejemplo, casa, habitación, le daban la ropa de trabajo, cómo se la daban, le pagaban transporte, cómo se lo daban. Todo ese mapeo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en la entrevista con el cliente y preguntarle específicamente, además de este recibo de sueldo que me estás mostrando, ¿qué más tenías? Ir preguntándole, porque hoy lo que sucede es que hay mucha naturalidad en considerar beneficios a cuestiones que son salariales y que quedan por fuera del recibo. Entonces, por ejemplo, le dan la cochera o le pagan la cochera, le pagan los gastos de transporte del auto, y todo eso se lo pagan a través de ticket, ¿no? Él presenta los tickets, o no presenta nada y una vez por mes le dicen, bueno, acá tenés, esto es por la cochera, o pagan directamente la cochera. Eso es salario. ¿Y por qué es salario? Porque es parte de la contraprestación que recibe el trabajador por poner a disposición su fuerza de trabajo. Y en esto nos tenemos que remitir al convenio 95 de la OIT, que justamente habla del concepto de remuneración y dice específicamente que salario es cualquier remuneración o ganancia que perciba la persona trabajadora, sin importar su denominación, sin importar su método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en dinero y que esté fijada por las partes y que sea debida por un empleador con motivo de la ejecución de un trabajo, de una obra o de un servicio. Y remarco esto, ¿no? Obra, servicio, porque también estamos en esta divergencia, obra, servicio, es o no contrato de trabajo. Para nosotros ninguna divergencia, los proyectos de ley quieren excluir este tipo de prestaciones de lo que es el marco del contrato de trabajo. Entonces, tengamos claro que son muy pocos los artículos de la ley que permite eximir el concepto de remuneración, y esto es únicamente los del 105 de la ley de contrato de trabajo, 105, ¿no? 105, 103 de la ley de contrato de trabajo, que específicamente dicen que no son remunerativas y que tienen que ser abonadas con comprobante. Entonces, en ese caso, quedan excluidos de este concepto de mejor remuneración o de remuneración a los efectos de tomar la base de cálculo. Entonces, conformar esa base de cálculo que nosotros tenemos con, por ejemplo, el salario que tiene registrado, el salario que cobraba por fuera del recibo, porque ponían en el recibo 100.000 pesos, pero aparte le daban 100.000 pesos más, y conformada con esta cochera que le pagaban y la nafta, que son 50.000 pesos más, vamos a tener esa base de cálculo de 250.000 pesos, que sobre eso vamos a hacer los cálculos de lo que es la indemnización por antigüedad y los días trabajados del mes, ¿sí? Para los conceptos de preaviso y demás, hay un concepto que se utiliza, que es el de la normalidad próxima, que ahora lo vamos a ver, por eso digo, eso no es solamente la mejor remuneración, sino también es qué tendría que haber percibido en ese tiempo que le quedaba por trabajar, ¿sí? Este concepto de la normalidad próxima. Con el tema de la base de cálculo hay bastantes plenarios, porque estuvo mucha jurisprudencia en base a abogados que empezamos a reclamar el concepto salarial de algunas cuestiones que estaban debatidas y que la empresa decía, no, bueno, esto no es salario, esto es contraprestación por el trabajo, pero en realidad es un beneficio social. De esto tenemos
por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad en el fallo Pérez Condisco, de lo que eran los ticket restaurant, ya están derogados los ticket restaurant, pero lo importante de ese antecedente judicial, que es de la Corte Suprema, es justamente todo el análisis que se hace del concepto de remuneración y del convenio 95 de la OIT, que recordamos que tiene jerarquía superior a las leyes. ¿Sí? En nuestra Constitución, el convenio 95 tiene jerarquía superior a las leyes, con lo cual toda nuestra legislación interna se tiene que ayornar y se tiene que interpretar en el sentido del convenio 95 de la OIT, porque tiene jerarquía superior a las leyes. Y esto independientemente, sí, de las doctrinas monistas o dualistas de Constitución. Entonces, otro plenario que es bastante interesante es el plenario Brandi, que específicamente habla de estos conceptos que son, por ejemplo, las comisiones, ¿sí? Cuando uno cobra conceptos variables a lo largo del año. Entonces, por ejemplo, un vendedor que cobra un mes 100 pesos, al mes siguiente 300, al mes siguiente 500, y justamente el mes de despido cobró otra vez 100 pesos. ¿Cuál es el monto que se tiene que tomar como mejor remuneración? Acá el plenario Brandi lo que dice justamente es que el concepto de mejor remuneración no promedia las comisiones o los adicionales variables, ¿sí? Que era parte de lo que se discutía. Entonces lo que hacían eran, de los 12 meses de comisiones, los promediaban y decían, bueno, por comisiones va el promedio. El plenario Brandi dice, no, tiene que ir la mejor remuneración percibida, devengada, perdón, en el último año de relación laboral. Otro plenario que también causó, digamos, aclaró un poco las cosas y causó un revuelo jurídico fue el plenario de Tolousay. Ustedes saben que con el tema del sueldo anual complementario del SAC hay una discusión incluso interjurisdiccional, porque hay algunas jurisdicciones que integran la 12ª parte del SAC en la base de cálculo. ¿Esto qué significa? Este sueldo 13 que percibimos se divide en 12 y lo paso a integrar en la base de cálculo. Entonces, si cobraba 100.000 pesos, vamos a poner 120.000, así me da fácil la cuenta, pues abogada y no matemática, en cada mes le corresponden 10.000 pesos de aguinaldo. Entonces decían, bueno, además de estos 120.000 pesos, va la integración del SAC en la 1/12ª parte, entonces la base de cálculo son 130.000 pesos. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene este concepto y se integra el SAC en la base de cálculo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Justicia Nacional del Trabajo, en general, esto no lo tomaban y los abogados seguíamos insistiendo con la necesidad de que se integre en la base de cálculo. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el SAC es un salario que se devenga en forma diaria. Cada día que uno trabaja, devenga ese día del SAC proporcional. Por eso cuando te vas de la empresa, por cualquier motivo, el SAC se abona en atención a la cantidad de días que estuviste trabajando. Este criterio jurídico implicaría de que tiene que ser integrado en la base de cálculo. ¿Por qué? Porque yo lo devengo todos los días. En consecuencia, es de devengamiento diario y correspondería integrarlo a lo que es la base de cálculo del 245. Sin embargo, en el plenario de Tolousay, la Cámara en pleno resolvió que, al menos en la Justicia Nacional, no se aplica el proporcional del SAC en la base de cálculo. ¿Esto quiere decir que es un criterio inamovible? No, lo tenemos que seguir planteando, independientemente de que el plenario Tolousay lo diga. Es importante que nosotros como abogados laboralistas sigamos planteando aquello que nos parece que jurídicamente corresponde y que el criterio adoptado por el plenario tiene que ser revisado, tal vez por otro plenario. Y también en el fallo Tolousay lo que se plantea es
aquellos bonos o prestaciones, bonificaciones que recibe el trabajador como consecuencia de su desempeño, pero que no tienen un pago mensual. Es decir, no es un pago periódico, sino que es el bono anual, la gratificación anual, el premio anual. Entonces, este plenario, siguiendo el criterio que adoptó para el SAC, dice, esto tampoco se integra en la base de cálculo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como abogados laboralistas? Es cuando un trabajador tiene en forma anual un bono, haces lo mismo, le dividís en la 12ª parte y se lo integrás en la base de cálculo. Por lo menos ese es el criterio más general. Hay algunos abogados que te integran todo el bono en la base de cálculo, pero considerando que es un pago anual, el criterio más permeable sería, bueno, se devenga, al igual que el SAC, en forma diaria, en consecuencia, tiene que ir como mejor remuneración la 1/12ª parte. Este plenario dijo, no, tampoco corresponden en ese caso la integración en la base de cálculo de estos bonos, porque su pago no es periódico. Si bien su devengamiento lo puede ser, su registración y su pago no es periódico. Sin embargo, y por esto le digo que los abogados tenemos que seguir planteando las cosas, acto seguido que sale el plenario Tolousay, muchas salas de la Cámara resolvieron aplicar dentro de lo que es la base de cálculo estos rubros como integrantes de esa base. Es decir, fueron las salas en contra del plenario, hasta incluso planteando alguna nulidad de los. ¿Sí? Con lo cual, los plenarios son obligatorios, pero son revisables. Esto es algo que tenemos que tener presente. Bueno, lo mismo que los fallos de la Corte, que además que no son obligatorios, uno tiene que seguir planteando las cuestiones que considera que tienen que tener un criterio jurídico distinto y tal vez algún día algún juez, alguna sala nos escuche y cambie de criterio. Pérez Condisco, bueno, ya más o menos se los comenté. Les digo estos fallos porque son los que inciden directamente sobre estos conceptos de qué es lo que conforma esta base de cálculo. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Van bien? No, perdón, Eso suele ir como Rocío a es mí, mi nombre. pero. Sí, Rocío, ¿voy bien? Solo para... Sí, perfecto. Solamente creo que al finalizar habló luego de otro fallo plenario, además de Tolousay. Eso sí, no llegué a escucharlo. Nombre del plenario Brandi, por ahora nombre del plenario Brandi y el plenario Tolousay. Sí. Brandi es el Ah, que, ok. el Sí, que sí, habla llegué de, hasta ahí. de los promedios, que dice que no se aplica el promedio, sino que se aplica la mejor remuneración, en el caso de las remuneraciones variables. Y Tolousay es este que dice que el SAC no se integra en la base de cálculo, tampoco los bonos, pero hay jurisprudencia inmediatamente posterior de las salas que incorporan los bonos en la base de cálculo, no así todavía el SAC, al menos yo no conozco ninguna que en la justicia nacional haya integrado después del plenario en la base de cálculo el SAC, ¿sí? La 1/12ª parte del SAC. El SAC es sueldo. También, sí, Pamela, no sé si querías comentar algo o se te abrió el micrófono. Se le abrió el micrófono, ok. Gracias, Doc. Mi nombre es el fallo Pérez Condisco, que habla específicamente de lo que son las prestaciones dadas en especie y particularmente atacaba a lo que eran los ticket restaurant o los ticket canasta que se conocían en ese momento, que estaban regulados por el Estado, por una ley que después se derogó y pasó a ser remuneración, digamos, justamente se reconoció el carácter remunerativo, ya estaba dictado el fallo de Pérez Condisco, y hasta incluso creo que en la casuística de Pérez Condisco a Pérez le daban en un momento, además de lo que eran los ticket restaurant, una monedita para una maquinita donde sacaban café, que después esa monedita, que son como las fichas, se transformó en una moneda de 1 peso porque así funcionaba la máquina, ¿no? Entonces estaba en discusión, ¿esto es una prestación alimentaria, es una prestación en especie, es salario? Bueno, lo que resuelve la Corte en Pérez Condisco, y es muy interesante la lectura de ese antecedente,
cuyo letrado fue Gustavo Ciampa, que es presidente honorario de la Corriente de Abogados y Abogadas 7 de Julio, es justamente el análisis que se hace de las prestaciones en especie, y el análisis que se hace de lo que es el salario, de lo que significa el salario y el componente que tiene el salario, que es toda contraprestación dada con motivo en ocasión de trabajo. Todo aquello que implique una ganancia para el trabajador es salario. No importa cómo lo pongan, no importa si lo ponen en el recibo, no importa cómo lo den, todo es salario, o al menos tenemos que tratar de identificar cuáles son esas cosas y hacer un análisis técnico-jurídico, ¿sí? ¿Es salario o está abarcado en alguna de las pocas excepciones que tiene la ley de aquello que permite que no sea salarial, ¿sí? Que no tenga el componente salarial? Por ejemplo, hoy los reintegros que se hacen con motivo de las salas maternales y guarderías, eso específicamente la ley dice que no son remuneración, también exige que se presenten los comprobantes. Entonces, ahí podemos preguntarnos, en ese caso en particular, si un empleador paga el concepto de guardería con un monto fijo sin presentación de comprobantes, si no estaríamos en el supuesto de un pago salarial porque no se está cumpliendo la entrega de los comprobantes que fija la ley como requisito para el pago, ¿no? Esto es sentarse con el trabajador, escucharlo, tomar la información y sentarse siempre a estudiar. A ver, con todo esto, ¿dónde lo puedo encuadrar? Si encuadra o no encuadra, y cómo puedo evaluar qué es salario y qué no. Díaz con Cervecería Quilmes también vuelve a tratar el tema de las sumas no remunerativas. Específicamente vuelve a declarar la inconstitucionalidad de este tipo de sumas y las considera salario, con lo cual integran la base de cálculo del 245. Y en González con Polimat, que es otro fallo interesante, también se vuelve sobre este concepto de el convenio 95 y de la OIT y la obligación de respetar el concepto de remuneración que figura en el convenio 95, considerando salario a toda contraprestación percibida por el trabajador con motivo en ocasión de su trabajo. En González con Polimat, además de eso, se analizan otro componente no remunerativo, que fueron los decretos que había dado el Poder Ejecutivo, que los había dado con concepto no remunerativo. Fíjense hasta qué punto la remuneración tiene que tener esta protección, que en ese fallo lo que se dice es, no importa que sea el Poder Ejecutivo el que determine el carácter remunerativo o no, porque lo que no nos podemos abstraer es del concepto de salario del convenio 95. Entonces, si era una contraprestación que generaba un beneficio para el trabajador que puede ser cuantificado en dinero, no importa cómo lo llamemos, es salario y en consecuencia tiene que estar registrado de esas características y tiene que ser tomado a los efectos del pago de las indemnizaciones, ¿sí? Es decir, en esta base de cálculo. También hay algunos antecedentes jurisprudenciales que declaran la nulidad de los convenios colectivos y la inconstitucionalidad de los convenios colectivos que fijan sumas no remunerativas. En su momento, por ejemplo, el Sindicato de Comercio firmaba todo el tiempo sumas no remunerativas y no contributivas, porque en esto hay que hacer como una separación de este concepto. Una cosa es que no tributen y otra cosa es que no sean tenidas en cuenta para el pago de las indemnizaciones y demás. Eso hay que leer bien los convenios colectivos. Si el sindicato, en un acuerdo colectivo homologado por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo y Secretaría de Trabajo, firma un acuerdo no remunerativo, la jurisprudencia entendió de que esto es inconstitucional porque tiene que ser salario y en consecuencia esos incrementos que tenían carácter no remunerativo
pasan al carácter de remuneración siendo integrados en la base de cálculo para el 245 de la LST, ¿sí? Que es la indemnización por antigüedad, como para todos los demás rubros, ¿sí? Pero particularmente ahora estamos en el 245, digamos. Eso se compone de la base de cálculo con la cual vamos a trabajar para liquidar todos los rubros que se deriven de una extinción del vínculo laboral, ¿sí? Ya Perdón, sea Doc, liquidación final. el fallo Sí. no se acuerda, ¿no? Mira, yo no sé si no es González con Polimat, porque habla de la ratificación del convenio. Lo tenía por ahí, ahora en todo caso, si querés te lo busco. Tengo acá uno particularmente que es Security SA con Libertini. ¿Cómo? Perdón. Security SA con Libertini. Que específicamente habla del acuerdo sindical. Bárbaro, gracias. Y acá en este punto, porque hago negociación colectiva, lean bien los convenios, porque muchas veces nosotros fijamos acuerdos con sumas no remunerativas, pero en definitiva son no contributivas. ¿Esto qué significa? Que la parte sindical, las partes signatarias de ese acuerdo dicen, sin perjuicio del carácter no remunerativo, las sumas otorgadas en ese concepto se van a considerar para el pago de indemnizaciones por despido, ¿no? Entonces, ya el propio convenio te está diciendo de que se incorporan en la base de cálculo, más allá de que no tributen, es decir, que no haya aportes y contribuciones. Esa es la diferencia entre no remunerativo y no contributivo. Muchos gremios, después de los fallos que empezaron a salir en la Cámara, lo que hicieron fue colocar como no remunerativo, porque es la forma en la cual se escribe, no se puede poner no contributivo, pero acto seguido lo que se determina es que sin perjuicio del carácter no remunerativo, las sumas otorgadas se imputan en las bases de cálculo para el pago de todos los rubros que deriven de la extinción del vínculo laboral, así como vacaciones, Entonces, cuando vos tenés ese convenio, ya no tenés discusión si va o no en la base de cálculo, porque el propio convenio te está diciendo que se tiene que incorporar y que corresponde Gracias. como si fuese un salario, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿bien? Y Ali, perfecto. Aclarado esto de cómo se conforma esta base de cálculo y siempre teniendo presente que todo lo que recibe el trabajador por su prestación laboral de su fuerza de trabajo es salario, vamos a conformar una base de cálculo, ¿sí? El 245, lo que dice el artículo 245, redacción actual, lo que dice es que esa base de cálculo, ese salario, la mejor remuneración normal y habitual, está sujeta a un tope. ¿Qué es este tope? Es el tope indemnizatorio. Cuando se firman los acuerdos colectivos, el Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, dicta una resolución donde saca el tope de cada uno de esos convenios. ¿Qué es ese tope? Es el promedio de todas las remuneraciones de ese convenio multiplicado por 3. Si hace un promedio de todas las remuneraciones de convenio, la multiplica por 3 y dice, el tope indemnizatorio es este. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando se empezaron a disparar los salarios y la negociación colectiva quedó retrasada, lo que se empezó a producir es un perjuicio en la aplicación de ese tope. Hoy no se ve tanto porque la negociación colectiva tomó impulso, entonces realmente los que quedan afectados por el tope son los salarios altos, tipo gerente, directores y demás. Pero en un momento casi todos los trabajadores quedaban afectados por el tema del tope. Entonces los abogados, ¿qué empezamos a plantear? La inconstitucionalidad de ese tope, porque lo que hacía era reducir peyorativamente las indemnizaciones que le eran debidas a los trabajadores, que es un mes de sueldo por cada año que tiene de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. Entonces, si tenía 100.000 pesos y el tope era de 30.000, había 70.000 pesos sobre los cuales no cobraba sus indemnizaciones. Frente a los sendos planteos que se hicieron desde los abogados laboralistas, la Corte Suprema
emite un fallo, el fallo Bisotti, lo deben haber escuchado, famosísimo, en donde lo que analiza es si el tope es constitucional o no, y si hay confiscatoriedad o no de las sumas adeudadas a los trabajadores. En ese fallo, la Corte lo que resuelve es que si por aplicación del tope el trabajador percibe menos del 67% de lo que le correspondería percibir, es confiscatorio. Entonces es como que legisla un nuevo tope para los salarios que quedan por fuera del convenio, es decir, que superan esos topes, y te dicen, si con el tope tendrías que cobrar, si con tu remuneración por la fórmula del 245, sin tope, tendrías que cobrar 1 millón de pesos, y con el tope cobras 500.000, lo que te corresponde cobrar son 670.000, porque es el 67% de lo que tendrías que haber cobrado. Si es por abajo de 67.000, de 670.000, es confiscatorio. Para arriba está bien, es decir, podés perder un 33% de tus indemnizaciones. La Corte acá primero que legisla, porque en realidad hace una modificación de la ley de contrato de trabajo imponiendo porque te podría haber dicho es inconstitucional para el caso completo o es constitucional, pero esto de con el 33% legisla que se considera o no confiscatorio, legisla en perjuicio incluso de otros regímenes, por ejemplo el de la seguridad social, en donde se aplican porcentajes de confiscatoriedad más bajos, por lo cual también hay que plantearse si el fallo Bisotti es constitucional al imponer un tope y un criterio de confiscatoriedad del 67% y no del 80%. ¿Por qué el 67% y no el 90% o el 50%? ¿No? Entonces, estas cuestiones cuando hay, sobre todo en estos tiempos, y porque hay rubros que son alimentarios, o sea, no nos olvidemos que las indemnizaciones son de carácter alimentario, tienden a reparar la falta de ingresos que va a tener el trabajador de sus salarios que son de característica alimentaria. Tenemos que también tener la previsión de plantear hasta incluso la inconstitucionalidad del fallo Bisotti cuando vemos que hay una afectación real de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El fallo Bisotti se aplica unánimemente, o sea, yo por lo menos no vi nadie que se excluya del fallo Bisotti, y en materia de tope hacen esta cuenta: cuánto te correspondería con el tope, cuánto te correspondería sin el tope. Si es más lo que te correspondería sin el tope, se aplica el 67%, y ya de hecho las empresas, si bien esto no es una ley, las empresas, para no generarse litigiosidad, en general ya te pagan las indemnizaciones no con el tope de convenio, sino con el 67%, que es el fallo Bisotti. Así que cuando les vaya algún cliente con alguna liquidación, tengan en cuenta esto, que les pueden haber pagado no con el tope, fíjense si no es el 67%, porque usualmente las empresas ya directamente liquidan con el fallo Bisotti, porque si no tienen un juicio perdido, ¿no? Está claro que tienen un juicio perdido, una contingencia abierta. Bien, fórmula de cálculo del 245. Acá vamos a empezar con lo que son los rubros que componen las indemnizaciones por despido, ¿sí? Ya sea directo o indirecto, no importa. El primero de todos esos es la antigüedad, ¿sí? Ya hablamos de la base de cálculo, esta mejor remuneración normal y habitual se va a tomar como base para calcular la antigüedad, y esta antigüedad es un mes de sueldo devengado por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. ¿Esto qué significa? Si el señor ingresó a trabajar, el señor o la señora ingresó a trabajar hace 12 años, 2 meses y 20 días, le corresponden 12 años de antigüedad. Si comenzó a trabajar hace 12 años, 3 meses y 1 día, le corresponden 13 años de antigüedad. Superados los 3 meses, sin importar la antigüedad,
le corresponde un año más de antigüedad. El mínimo que se tiene que pagar en concepto de indemnizaciones por antigüedad es 1 mes de salario. Esto fue una modificación. Originariamente eran 2 meses de salario como mínimo, no lo pudimos recuperar, pero quedó en como mínimo 1 mes de salario como base de pago de lo que son las indemnizaciones por despido. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Del 245. Entiendo que nada más. Del Perdón, 245 y una particularmente. pregunta, Doc. Con ese mínimo que usted hablaba, que antes eran 2 meses y ahora es 1 mes, ¿cómo juega al principio la norma más benigna, no? Porque ¿cómo puede ser que la norma modifique en perjuicio del trabajador en ese caso? Bueno, comparto completamente con vos, todavía no estaban en vigencia los tratados de derechos humanos, al menos en este país. La ley original del 74, que fue modificada en la última dictadura cívico-militar, sacó muchos derechos de la Constitución, de la Ley de Contrato de Trabajo. La ley se sancionó en el 74, estuvo muy poquito vigente, quedó sin efecto, después la reformaron y, por ejemplo, esto de los 2 meses pasó a ser 1. Es peyorativo, es una norma regresiva, en el momento que se hizo, todavía no estaban en vigencia los tratados internacionales de derechos humanos, al menos acá en el país. Recordemos que estábamos en un gobierno cívico-militar. Entonces los criterios de no regresividad y progresividad no juegan mucho. De hecho, se volvió a la garantía en el año 2004. Gracias. Donde se empezaron a recuperar derechos. O sea, si uno analiza la ley del 74, es interesantísimo leer todo el contenido que le tenía la ley original. Está en Infoleg, sin el decreto 70, busquen la original, texto original, ahí tienen la ley específica del 74. De todos esos derechos se pudieron recuperar durante la década del 2003 al 2013, a través de la Comisión de Derechos del Trabajo se pudieron recuperar bastantes, no todos, no llegamos a todos. Hay muchos todavía ahí en cartera para recuperar de ese periodo. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto? Bien. Entonces, indemnización por despido. Recuerden siempre, la base de cálculo que utilizo es la misma para la indemnización por despido y para los días trabajados. ¿Cómo se calculan los días trabajados? Son la cantidad de días del mes, el salario, esta base de cálculo que tengo, divido la cantidad de días del mes por la cantidad de días trabajados. Es así de sencillo. Estamos en mayo. Si me despiden hoy, que es 7 de mayo, ¿cómo se calculan mis días trabajados? Si gano 100.000 pesos, es 100.000 dividido 31, porque mayo tiene 31 días, por 7, que es la cantidad de días trabajados. Esa es la fórmula de cálculo de los días efectivamente trabajados hasta el distracto. Esos dos ítems conforman lo que sería, se sacan en realidad en base a esta mejor remuneración normal y habitual. Vamos a los conceptos que se calculan en base a la teoría de la normalidad próxima y por qué es importante esto tenerlo claro, sobre todo en este contexto de país. La teoría de la normalidad próxima lo que nos dice es que todo aquello que se devengue para el futuro tiene que ser ponderado en base a lo que el trabajador debería haber percibido en esos periodos. Ejemplo más claro, el preaviso. Ustedes saben que el preaviso puede otorgarse y en consecuencia yo puedo avisarle, me podrían haber avisado a mí el 7 de marzo, que el 7 de mayo me iban a desvincular, me tienen que dar permisos para que yo pueda salir a buscar trabajo, y llegado el 7 de mayo no me tienen que pagar el preaviso, porque me lo otorgaron. La consecuencia de la falta de otorgamiento del preaviso es que me tienen que pagar los salarios por el preaviso omitido. ¿Cuáles serían esos salarios si me despiden el 7 de mayo?
el de junio y el de julio. 7 de mayo, 7 de junio, 7 de julio, ¿sí? Suponiendo que tuviera una antigüedad de más de 5 años. Si la antigüedad es de más de 5 años, son 2 meses de preaviso. Si es de menos de 5 años, es de 1 mes de preaviso. Entonces, lo que se tiene que compensar es lo que yo tendría que haber percibido en mayo y en junio. Por eso se llama teoría de la normalidad próxima. Es decir, lo que el trabajador tendría que haber cobrado conforme a criterios objetivos en los meses en los cuales no pudo trabajar con motivo del despido. Esto es importante en este contexto, ¿por qué lo digo? Porque particularmente en este momento hay muchas negociaciones paritarias, con incrementos salariales casi mensuales. Entonces, si hoy a mí me despiden y me pagan el preaviso con el salario de hoy, me están perjudicando, porque yo en junio, hubiese tenido un aumento salarial y en julio hubiese tenido un aumento salarial. Con lo cual, la compensación adecuada de este año punitivo, que es no me dieron el preaviso, entonces como reparación de ese daño me pagan, tiene que ser con el salario que tendría que haber devengado en mayo y que tendría que haber devengado en junio conforme el convenio colectivo. Por eso es la normalidad próxima. Lo mismo pasa con los adicionales cuando hay remuneraciones variables. La mayoría de la jurisprudencia, con el tema del preaviso, para la teoría de la normalidad próxima, lo que hace es hacer ahí sí un promedio de las comisiones. ¿Vieron esto que no se puede hacer en el 245? Bueno, en el preaviso dicen, bueno, lo que podemos asumir como criterio objetivo que el trabajador hubiese percibido en esos meses que le quedan para adelante, es el promedio de lo que percibió los 12 meses para atrás. Esta es la mayoría del criterio de la jurisprudencia. Ahora, yo puedo otorgar prueba que diga, por ejemplo, las ventas que yo realicé implicaba que esos meses iba a cobrar 3 veces más de lo que cobré en el promedio. Con lo cual, la teoría de la normalidad próxima haría que a mí me tengan que pagar conforme a la prueba que ofrezco y que esa sea la reparación de ese preaviso no otorgado. ¿Sí? La teoría de la normalidad próxima también se aplica para lo que es el SAC proporcional, la integración mes de despido y las vacaciones no gozadas. Es decir, se aplican estos conceptos de lo que yo tendría que haber percibido. La mayoría de las veces, por una cuestión práctica, nosotros lo que hacemos es aplicar la misma base de cálculo sobre todos los rubros, ¿no? Porque además, si vamos a lo finito, en las vacaciones, en el SAC y demás, es muy poquita la incidencia. Pero ojo con el preaviso, porque con el preaviso es alta la incidencia que se puede tener, ¿sí? Aplicando la base de cálculo normal y habitual o aplicando la teoría de la normalidad próxima. Ustedes lo que tienen que hacer es chequear a ver cuál de las dos cosas les resulta más útil y conveniente al reclamo que tienen enfrente y que van a tener que llevar adelante. Entonces, preaviso, quedó claro cómo es la fórmula de cálculo, ¿sí? Lo que tendría que haber percibido el trabajador, 1 mes en caso que tenga menos de 5 años, 2 meses en caso que tenga más de 5 años, y sobre el preaviso, además se paga el SAC sobre el preaviso. ¿Cómo se calcula ese SAC? Muy sencillo. La suma que les dio el preaviso dividido 12. No hay más vuelta que eso. Es la 1/12 parte del rubro del SAC. Del preaviso, perdón. Entonces, si el preaviso tiene 120.000, el SAC va a ser 10.000. 120 dividido 12 me da 10.000. ¿Sí? Bien. Salario del mes ya lo hablamos. La integración del mes de despido. Ustedes, cuando hay, en esto voy a hacer una diferenciación. Cuando hay una extinción por renuncia, a todo trabajador se le tienen que pagar los días del mes trabajado, el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas, más el SAC de las vacaciones no gozadas. Eso se le paga a todo trabajador dentro del 4.º día hábil de extinguido el vínculo laboral.
No importa por qué concepto se extinguió. ¿Por qué? Porque son los días que trabajó, las vacaciones que acumuló por haber trabajado y el SAC proporcional al tiempo que trabajó. Es decir, es lo que ya devengó. Ya le corresponde porque ya lo trabajó. ¿Sí? Cuando hay un despido, directo o indirecto, y siempre que no sea con causa, ¿no? Porque si es con causa, no corre ni el preaviso ni la integración del mes de despido, digamos, es con causa, con lo cual corre lo que serían los mismos criterios que la liquidación final. Cuando es un despido directo o indirecto, a esos rubros se le agrega la indemnización por antigüedad, el preaviso y su SAC, y la integración del mes de despido y su SAC. Ya hablamos de cómo se calculan los días trabajados, vamos a la liquidación final, hablamos de cómo se calculan los días trabajados, que es el salario dividido la cantidad de meses por los días trabajados. Hablamos de cómo se calcula, no hablamos, de cómo se calculan las vacaciones proporcionales, es un día de vacaciones cada 20, la fórmula es el salario dividido 25, porque este 25 lo pone la propia ley, que el divisor es 25 en el caso de que las vacaciones se compensen en dinero, o el plus vacacional. Las vacaciones ustedes saben que no pueden ser compensadas en dinero, salvo en caso de distracto, porque tienen un fin de cuidar la salud y la integridad de la persona. Por eso está prohibida la compensación en dinero durante la vigencia de la relación laboral. Al extinguirse el vínculo, es el único supuesto donde se permite el pago de las vacaciones, entonces se aplica el salario dividido 25, que son los días que el salario dividido 25, que es lo que corresponde por la aplicación de la ley de contrato de trabajo, y es la cantidad de días trabajados dividido 365 por 20. Esa es la fórmula, ¿sí? Perdón, la cantidad de días trabajados dividido, o sea, el año. 365 por los días trabajados. Sí. Eso te va a dar la cantidad de días proporcionales, ¿sí? Es la cantidad de días que le corresponden por antigüedad al trabajador de vacaciones. ¿Qué cantidad de días le corresponden al trabajador por antigüedad? Está en el 155, si mal no recuerdo, de la ley de contrato de trabajo. Son 14 días, en el caso que tenga menos de 5 años, de 5 a 10, 21, de 10 a 15, 28, de 10 a 15 o de 10 a 20. Tengo ahí una duda. De 10 a 15, 28, y de ahí en adelante son 35. Entonces, si te corresponden 14 días de vacaciones porque no llegas a superar los 5 días de antigüedad, tenés que hacer lo siguiente. Es el salario dividido 25 por los 14 días dividido los 365 por la cantidad de días trabajados efectivamente en el año. Eso te va a dar la cantidad el número de lo que te corresponde por compensación por las vacaciones no gozadas. La cantidad de días que te corresponden proporcionales es justamente esto. Los días que te corresponden, los 14 dividido 365 por los días trabajados. Eso te da la cantidad de días. Y lo multiplicas por el salario dividido 25. Y eso te va a dar la compensación de las vacaciones no gozadas. Perfecto, perdón, está escribiendo, gracias. Y estas vacaciones no gozadas también llevan su SAC, que es la misma fórmula que en el preaviso. ¿Cómo se calcula? Ese número que te da las vacaciones no gozadas dividido 12. La 1/12 parte. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Caso de despido, lo que se tiene que pagar también es la integración mes de despido. ¿Qué es esto? Es otro concepto que repara el daño del despido tempestivo, es decir, el despido sin aviso, sin preaviso. Entonces, si a mí me despiden el 7, la integración mes de despido, lo que significa es que me van a tener que pagar,
además del preaviso, porque el preaviso empieza a correr el 1 de junio, los días que me faltan percibir para culminar el mes de mayo. Entonces es el salario dividido la cantidad de días que tenga el mes por la cantidad de días que le faltan al mes. ¿Se acuerdan que para calcular los días trabajados eran hoy 7 de mayo, salario dividido 31 por 7? Eso me da los días trabajados. La integración de mes de despido va a ser salario dividido 31, porque estamos en mayo, por 24, que son los días que faltan para que culmine mayo. Del 7 al 31 faltan 24 días. Y esa integración mes de despido también lleva su SAC, que también se calcula en la 1/12 parte. Creo que lo único que nos falta ver es cómo se liquida el SAC proporcional al tiempo trabajado. Esto quiere decir es cómo se calcula el pago de ese monto que fui devengando día a día, porque el SAC se devenga cada día que trabajo, hasta la extinción del vínculo laboral. Entonces es el salario dividido los 365 días por la cantidad de días trabajados. Ese es el rubro SAC, de cómo se calcula. Y siempre teniendo en cuenta esa primera base de cálculo, que es la que nos va a servir como base para toda la liquidación, o la teoría de la normalidad próxima para aquellos rubros en los cuales se aplica esta teoría de la normalidad próxima. Principalmente hay que prestar atención en el tema del preaviso, porque es donde más se siente económicamente esa diferencia. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, más allá de las que fuimos charlando por acá? Perdón, no me quedó, perdón, que lo vuelva a preguntar, no me quedó tan claro las vacaciones proporcionales. Entiendo que las vacaciones solas hay que dividir el salario dividido 25, eso me daría las vacaciones que le corresponderían, ¿verdad? No. El salario dividido 25 es lo que te da lo que sale un día de vacaciones. Salario dividido El valor. 25 es lo que sale el día de vacaciones. Para saber cuántos días le corresponden en forma proporcional, lo que tenés que hacer es lo siguiente. La cantidad de días de las vacaciones de ese periodo, 14, 21, 28, lo que le corresponda a ese trabajador conforme su antigüedad, dividido 365 días y multiplicado la cantidad de días efectivamente trabajados. Esto es todo racional, chicos. En las vacaciones, al igual que el SAC, fíjense que es el mismo tipo de fórmula. ¿Sí? Dividido 365 por la cantidad de días trabajados. ¿Por qué? Porque las vacaciones y el SAC se devengan en forma diaria. Entonces, ¿yo cómo saco la cantidad, el pedacito de vacaciones que me corresponden por cada día? El año tiene 365 días. Yo trabajé 180, pongámosle. Entonces, la cantidad de días de vacaciones que me corresponden en un año, 14, dividido 365, me va a dar, ¿qué? El número diario de ese pedacito de vacaciones que devengo día a día, ¿sí? Ínfimo. Cuando lo multiplico por la cantidad de días que efectivamente trabajé, lo que logro obtener es las vacaciones que efectivamente acumulé durante todo ese plazo. Lo mismo pasa con el SAC, proporcional. Como se devengan día a día, se dividen, dividido 365 por la cantidad de días trabajados. En el caso del SAC proporcional es el salario, dividido 365 por la cantidad de días trabajados, y en el caso de las vacaciones es lo que te corresponde de vacaciones, dividido 365 por la cantidad de días trabajados. Y eso lo multiplicás por el valor diario de las vacaciones, que es el salario dividido 25. ¿Por qué 25? Porque lo dice la ley. ¿Ahí quedó un poquito más Perfecto. claro?
Sí, 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 Genial. gracias. No, de nada. Parece todo un chino básico, pero hay que encontrarle la razón al concepto y les juro que sale. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta, duda, pregunta? Si no, ya pasamos a la segunda parte del curso, que es indemnizaciones especiales. Bueno, cerramos esta parte. Entonces, ahora va a exponer la doctora Vanessa Lamami. Vanessa es abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio y docente universitaria. Vanessa, ¿nos escuchás bien? Estás Vane, muteada, Vane. ¿Ahí va? ahora ¿Sí? sí. Bueno, gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Ale. Qué lindo compartir con todas y todos ustedes esta tarde para repasar todos estos temas, conocerlos. Pero en definitiva, poder encontrarnos un ratito. Bueno, yo les voy a hablar en lo que resta de esta clase sobre las indemnizaciones agravadas. Ale ha hecho una detalladísima explicación del cálculo del sistema indemnizatorio para los casos de despido sin causa, de despido injustificado. Como ustedes saben, y ella lo ha mencionado, la ley de contrato de trabajo, a diferencia de lo que sucede en el derecho civil, en el que uno va a solicitar la reparación a un daño como consecuencia de la ruptura de un contrato de trabajo, y para ello va a tener que merituar cuál es la extensión de daño que ha sufrido, en el derecho del trabajo, el sistema que se ha adoptado para poder reparar los daños que surgen de la ruptura de un contrato de trabajo se encuentran esquematizados en estas fórmulas. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, se ha buscado darle celeridad a la determinación de la reparación de los daños que correspondan. Existen determinados supuestos en los que el legislador ha entendido que correspondía, además de las indemnizaciones que mencionaba Ale, que exista un agravamiento. Vamos a hablar en lo que queda del curso del día de hoy de 4 supuestos. Vamos a hablar de las indemnizaciones por causas, despido de una mujer embarazada. Digo, vamos a ver, yo me voy a referir en primer término a la forma en la que está redactado en la ley de contrato de trabajo. Y después vamos a ir desglosando, digamos, cuál es la lectura que hoy tenemos desde el marco normativo y también, digamos, los antecedentes jurisprudenciales. Despido de la mujer embarazada, despido por causa de matrimonio, despido de un trabajador o una trabajadora amparado por la tutela gremial y despido de un trabajador o una trabajadora vinculada por un contrato de trabajo a plazo fijo de forma anticipada a el cumplimiento de plazo. Vamos de a poco y ustedes me pueden ir interrumpiendo. Bien, lo primero que podemos pensar es si existe una regla general, que es la que ya explicó Valeli, cuál es el motivo para que, por ejemplo, el legislador haya entendido que existen determinados supuestos en donde la indemnización tiene que ser más gravosa. Más gravosa, digamos, implicaría qué es lo que se tiende a que cuando el legislador determina una indemnización más gravosa, a que sea más onerosa al empleador, que sea un desaliento también, digamos, para que se produzca el despido de trabajadores o trabajadoras en determinadas situaciones, que hacen que podamos decir que son trabajadores que tienen un sistema de estabilidad distinto al sistema de estabilidad impropia, que es el que nos acaba de mencionar Nelly, que determina la posibilidad del empleador de extinguir el vínculo contractual en cualquier, en cualquier, en cualquier estado mediante el pago de una indemnización. Bien, perdón que me fui ordenando, tengo muchas cosas alrededor.
tengo muchas cosas alrededor para ordenarme y me desordeno. Bien, bueno, vamos a comenzar, digamos, por el despido de la mujer embarazada. Yo me voy a remitir en todo momento, digamos, al texto de la Ley de Contrato de Trabajo sin la modificación introducida por, digamos, este decreto que ha sido declarado inconstitucional por la justicia, pero sí advertir quizás si hay personas que integran este curso que no se dedican al derecho al trabajo específicamente, que cuando vas a Infolec vas a encontrar automáticamente, esto genera bastantes turbaciones, digamos, para explicar temáticas de indemnizaciones, porque han sido objeto de reforma o de pretendida reforma a través del decreto. Despido por causa de embarazo. Primero, el despido por causa de embarazo, presunción, artículo 178, les acabo de leer el título. Está incorporado en un título que regula el trabajo de mujeres. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 178? Que se presume, salvo que exista una prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto 7 meses y medio antes o después de la fecha de parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar el hecho del embarazo, así, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182. Vamos a ir brevemente al artículo 182 para que podamos saber de qué estamos hablando. El artículo 182 establece una indemnización especial equivalente a un año de remuneraciones. Un año de remuneraciones son 13 remuneraciones porque, recuerden, incluimos al FAC, al salario complementario, y percibimos 1 por año. Bueno, vamos a limpiar esta indemnización agravada de la mujer trabajadora en estas especiales circunstancias temporales. Recordemos que tenemos un periodo temporal, esto digamos en virtud de lo que determina la norma. La norma determina que existe una protección especial 7 meses y medio antes y después de producir un hecho que es el nacimiento, y que la trabajadora tiene la obligación de notificar y acreditar el hecho del embarazo. Bien. Vamos entonces a la indemnización especial agravada por causas del matrimonio. La vamos a encontrar en el artículo 181. ¿Por qué voy a tratar, digamos, el despido vinculado a causas de maternidad y el despido vinculado al matrimonio en un mix? ¿Por qué estamos viendo estas dos primero? Lo estamos viendo estas dos indemnizaciones primero, porque son dos indemnizaciones que integran el mismo título, que es el título del trabajo de mujeres, y vamos a ver cuáles son los obstáculos que eso ha traído después. Artículo 181, se considera que el despido responde a la causa mencionada, el despido por causa de matrimonio, cuando fuese dispuesto sin invocación de causa y se produjere dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio, siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a indagar un poquito. Primero, digamos, ¿cuál es el derecho que se ha intentado proteger? ¿Qué problema nos trajo? ¿Cuáles son los criterios de interpretación que tenemos hoy en la jurisprudencia? Que la verdad han variado mucho a lo largo de los años y han variado especialmente a partir de la incorporación de tratados de derechos humanos, a partir de la modificación constitucional del año 1994, de la adopción de otro tipo de instrumentos, como por ejemplo los convenios internacionales en el marco de la OIT, y de una prolífera producción normativa vinculada a la protección de la mujer en el trabajo, entendiendo que ha existido un cambio de paradigma bastante importante en relación a lo que se consideraba que era la igualdad. Estas son normas de igualdad, digamos, están intentando que personas que están en una situación determinada no puedan ser despojadas de su empleo en virtud de esas características. ¿Qué es lo que se buscaba en aquel año? Recordemos que nosotros estamos pensando
en una estrategia de protección que se diseñó, que incorporada en una ley que se sancionó en el año 1974. Si nosotras leemos hoy el título del trabajo de mujeres, si leemos hoy el título del trabajo de mujeres, rápidamente vamos a poder advertir que el bien jurídico tutelado en aquel momento ha sido la familia y no la mujer en sí como mujer trabajadora. Esto lo decimos por una serie de circunstancias, digamos. Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con la protección de la mujer que se encuentra en una situación de embarazo o de persona que se encuentra en una situación de gestación, pero el título del trabajo de mujeres leído de una forma armónica en su conjunto nos va a demostrar que efectivamente lo que se buscaba era que la mujer pudiera ocuparse de la familia, de los niños y del hogar, con, por ejemplo, el establecimiento de descansos al mediodía para la mujer que tuviese responsabilidades familiares, con, por ejemplo, la prohibición de realizar determinado tipo de tareas, con la prohibición de llevarse trabajo a su domicilio. Es decir, son una gran cantidad de aspectos que hacen a la regulación del trabajo de mujeres y no de los hombres. Esto, digamos, quiere decir que existe una diferencia y esa diferencia en realidad no estaría, no es ni proporcional ni razonable a qué fin. ¿Se entiende? Bueno, por supuesto que esto empezó a generar múltiples inconvenientes. ¿Y cuáles son esos múltiples inconvenientes? Que es lo que a mí me parece interesante que charlemos hoy, porque este es un curso de carácter práctico, digamos. Entonces, la idea no es tampoco que nos vayamos en consideraciones teóricas, que también son muy interesantes, pero que quizás no serían relevantes para el día de la fecha. Bueno, primero, circunstancias que pueden suceder en la vida de las mujeres y las personas gestantes, que se produzca una interrupción del embarazo, es decir, que se produzca una interrupción del embarazo y no que se produzca el nacimiento. Esa interrupción del embarazo sabemos que hoy, digamos, puede ser de carácter voluntaria, digamos. Acá igual tengo un fallo. Yo todos los fallos que les voy a mencionar los estoy sacando de este librito, no porque esté nuestro nombre, el de enfoque de género, sino porque este librito es una recopilación de unas charlas, un curso que organizamos desde la Corriente de Abogados y Abogadas, 7 de julio, vinculado a la temática de la protección de las mujeres en el mundo del trabajo. En particular, abordamos los ejes prácticos de aplicación de la ley 26485 y hay un capítulo que es muy, muy interesante, que no sé dónde está escrito de igual modo, que es se titula El trabajo de las mujeres en la ley de contrato de trabajo, y es una transcripción de la exposición que hizo Andrea García Bier, en la que hace un repaso muy interesante de los principios. Ella, bueno, es jueza, camarista, con lo cual incluso ella intervino en algunos de los casos que también han mencionado. Y también ve cotidianamente cuáles son los principales obstáculos, digamos, de interpretación de estas normas en términos estrictamente literales. Primero, la posibilidad de que se produzca la interrupción del embarazo o el nacimiento sin vida. Bueno, ¿qué sucede en estos casos? Resulta procedente la estabilidad en el empleo. Existen fallos, digamos, en este caso voy a dejar mencionado uno que ella expuso, que se llama Tripedo contra Instituto EMA, que es del año 2000, de la sala décima, en el que se admitió la estabilidad del empleo de la trabajadora frente al nacimiento sin vida eh, de su hijo o hija. Otras circunstancias que ocurren, y hoy, Perdón, Doc, ¿podrás sí, repetir sí, el claro. nombre del fallo? Incluso, si les parece, puedo ir copiándolos acá. Mira, ahí se los dejé en el chat. Muchas gracias. No, por favor, por nada. Bueno, otro de los problemas que nosotros encontramos, la notificación.
Digo, la notificación, y acá podemos también vincularlo un poquito al tema de los plazos, ¿no? Ustedes fíjense que dice que se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece razones de maternidad o embarazo cuando fuere dispuesto dentro de los 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de pago. Esto implicaría que durante, díganme si yo estoy haciendo bien la cuenta, durante un mes y medio aproximadamente, digo, ¿por qué hago esta aclaración? Digo, 7 meses y medio anteriores al parto. Puede ser que yo me entere que estoy embarazada 7 meses y medio anteriores al parto, pero también existen posibilidades que yo me entere antes de que estoy embarazada. ¿Esto qué quiere decir? Ya, digo, los análisis que hoy tenemos disponibles para poder hacer un test de embarazo son mucho más modernos, mucho más eficientes y mucho más rápidos de aquellos que quizás teníamos en el año 74, que fue el momento de sanción de la norma. Entonces, se produce una problemática, por supuesto que la jurisprudencia ha entendido que la mujer que se encuentra embarazada, la persona gestante hoy que se encuentra cursando un embarazo, tiene protección desde el momento en el que notifica que se encuentra gestando. Ahora, no es lo que dice la letra de la norma y tampoco tenemos fallos plenarios. La notificación es otro problema, porque la notificación nos piden que sea de carácter fehaciente, es decir, acreditada. Esto genera múltiples inconvenientes. ¿Por qué genera múltiples inconvenientes? Existen determinadas estructuras empresariales como política, o desvinculan o evitan contratar o que mujeres que tengan responsabilidades familiares o cursen un embarazo permanezcan en la empresa o reingresen a la empresa. Y el reingreso luego del embarazo también es una temática que presenta muchas dificultades para las mujeres. Ahora, una trabajadora probablemente no se le ocurra ir al correo argentino a enviar un telegrama laboral notificando que está embarazada. Digo, una trabajadora que no tenga conocimientos legales o que no haya sido asesorada por un abogado, por lo general, ¿una que hace? Digo, vas a la gerencia de recursos humanos y le decís que estás embarazada, que después le mandás el certificado, lo que fuera. Bueno, acá tenemos un problema, porque la legislación, lo que la ley laboral nos está pidiendo es que la notificación que nosotros enviemos acredite el estado del embarazo. Sobre esto hubo también otro fallo, que yo se los voy a ir incorporando. Todo lo estoy sacando de la exposición de García Biore, por favor. Si les gustan, los créditos son de ella. No quiero plagiarla. Global Service. Esto es de la escala 5. 2003. En este caso, o para contratar, dice Marina Luján, incluso. Sí, por supuesto, digamos, la discriminación es un problema, por eso hablamos tanto e insistimos en hablar tanto. La discriminación hacia las mujeres en el mundo del trabajo es un problema real. En este último precedente que yo les acabo de incorporar en el chat, se adoptó un criterio de flexibilización del estándar de acreditación del estado de embarazo. Incluso, voy a copiarles otro fallo en el que se ha reconocido la estabilidad en el empleo a una mujer que se encontraba embarazada y estaba en periodo de prueba. Deseo, esto es para 3. Bien, vimos entonces, por ahora, digamos, algunos huecos que nos dejan la protección a la maternidad en la ley de contrato de trabajo. Digo, para repasarlo, vimos problemáticas vinculadas al periodo temporal de protección, 7 meses y medio antes, 7 meses y medio después. Sabemos que el antes puede incluso, digamos, no ser suficiente para la rapidez con la que una persona puede enterarse de que está embarazada. Vimos entonces también la imposición de esta carga de acreditar
esta carga de acreditar genera incluso hasta estrategias empresariales. Por ejemplo, si esta trabajadora naturalmente no va a acudir al correo argentino, avisa y se encuentra incorporada en una estructura empresarial que tiene estas prácticas, digamos, discriminatorias, ¿qué es lo que puede hacer? Tranquilamente, ¿no? La despide. Rápidamente la despide. La despide rápidamente, contrata un escribano y adiós, te despedí antes de que vos notificaras tu estado de embarazo, con lo cual, a ver, digo, nosotros estamos pensando en distintas situaciones y estamos observando también cómo la jurisprudencia le da respuesta a problemáticas que suceden porque las estamos charlando en función de casos que han sometidos al conocimiento de la justicia. Pero la realidad es que existan salas que adopten una decisión de estas características, tampoco, digamos, es una solución feliz, ¿no? Porque una tiene que ir a litigar durante mucho tiempo en el marco de una situación de mayor vulnerabilidad. Se ha permitido también acumular la indemnización por maternidad con la indemnización por matrimonio. Sala 10, perdón. Sala 10. Y en relación, digamos, al monto de la indemnización, recuerdan que el artículo 178 nos remite al artículo 182 para determinar el quantum indemnizatorio. Y dijimos entonces que era un año de remuneraciones, lo cual se traduce en 13 remuneraciones en virtud del sueldo complementario. Bueno, voy acá a hacer una referencia. Recuerdan que cuando empezamos a charlar dijimos que existe una lectura bastante distinta de esta norma del momento de su sanción al día de la fecha, que se estaba vinculado a que se han incorporado diversos tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia, digamos, ha avanzado en el reconocimiento de los derechos sociales de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. También en el orden interno, nosotros tenemos una norma, la 26.485, que es de protección integral a las mujeres. Le estoy dando mal el nombre, estoy dando bien el número. Protección contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos en los que ejerzan. Espera, vamos a buscarlo. Esta norma, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales, 26.485, y su decreto reglamentario. Esta norma es importante porque específicamente ha receptado la figura de la violencia laboral. Receptó la figura de la violencia laboral, se define en su decreto reglamentario a la discriminación como una forma de violencia, pero además se va a salir de este derecho a ser indemnizada exclusivamente bajo el sistema tarifado de la Ley de Contrato de Trabajo, plasmando el derecho de la mujer a una reparación plena en los casos en los que la mujer hubiese sufrido violencia. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros entendemos que la discriminación es una forma de violencia y así está expresamente legislado, no solo en la 26.485, sino también hoy en el convenio 190, y la ley 26.485 prevé el derecho de la mujer a ser reparada en forma integral y plena, podemos deducir, y así lo ha entendido también la jurisprudencia, en un fallo que ahora les voy a incorporar en el chat, que
es posible pedir una reparación adicional a la prevista en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los casos en los que, bueno, estemos en el marco del ámbito de protección. Es decir, una persona gestante que ha sido despedida, entendemos tiene derecho a percibir la indemnización del artículo 182. Bueno, también, con fundamento en la ley 26.485, puede adicionalmente solicitar una indemnización con fundamento en el derecho civil, que obviamente tendrá que probar. Por lo general, en los casos en los que se acredita una situación de estas características, la reparación es una reparación frente al daño moral. Por lo menos digo, las reparaciones que yo he tenido la posibilidad de leer o observar en la jurisprudencia de la Cámara son reparaciones por daño moral. Lo que no quita que no pueda existir reparaciones por otros daños de carácter material también. Contra ontología. Ahí les estoy dejando para uno el fallo en el que se admitió una reparación adicional a la tarifaria con fundamento en la ley 26.465. Bueno, encontramos también en la jurisprudencia otro tipo de problemáticas, digamos, vinculadas a la maternidad, que se han producido en los casos de maternidad por técnicas de reproducción humana asistida. Les voy a dejar en este caso uno de los fallos. Gabriela. Del oeste, esta es a las 6 del 2002. Bien. Bueno, otras problemáticas que también se han discutido en la justicia: derecho de la licencia a la madre no gestante, licencia por paternidad a un padre adoptivo. La licencia, digamos, por maternidad y paternidad frente a un supuesto de adopción es una temática que fue resultado, digamos, hace algún tiempo, pero que tampoco se encuentra una solución en el texto de la norma. Y, por ejemplo, también ha habido jurisprudencia que ha otorgado una indemnización frente al caso de despido por paternidad. En vez de ser despedida una mujer vinculada a la maternidad, ha sido despedido un varón. Les voy a poner este es un fallo que sacó Andrea. País S.A. Bien. Bueno, a ver, para ir agotando un poco ese tema, porque nos quedan algunos más. Mencionarles lo siguiente. Si bien la solución que adoptó la Ley de Contrato de Trabajo para los casos de discriminación por maternidad están vinculados al pago de una suma de dinero, y hemos visto a lo largo de estos minutos los múltiples problemas, los agujeros que tiene la norma, es decir, la cantidad de situaciones con las que ustedes se pueden encontrar en el ejercicio de la profesión que no van a encontrar una respuesta en la norma. Es probable que ningún problema de discriminación por razones de género encuentre una respuesta en la norma, pero en particular, esta temática de la maternidad es importante porque es una de las causas más frecuentes de conflictos que llegan a la justicia vinculados a discriminación.
Digo, el análisis de los precedentes en materia de discriminación por razones de género están vinculados en un alto porcentaje a la maternidad. También, digamos, a las pautas remuneratorias, pero en su mayoría a la maternidad. Por eso es lo importante que podamos charlar de aspectos que se pueden, situaciones que se pueden presentar en la vida real que no encuentran una solución. Sin perjuicio de ello, digamos, y del reclamo que ustedes puedan hacer con fundamento en el 178, en los instrumentos internacionales, en la 26485, vinculados a la búsqueda de una reparación económica, tienen que también tener presente que frente a un caso de discriminación por razones de género, ustedes pueden solicitar la reinstalación de la trabajadora, es decir, entender, señalar la nulidad del despido y pedir la reinstalación, obviamente, digamos, acompañando, digo, o sea, con una medida cautelar y luego incorporando la acción de fondo, o sea, la acción de fondo con una cautelar, si la cautelar sobre el despido por causas de matrimonio. Ha habido algunas discusiones en relación a si este artículo era aplicable a los varones. ¿Por qué? Porque dijimos que se encontraba incorporado en el título del trabajo de mujeres. Bueno, y está saldada esta discusión, es aplicable tanto a mujeres como a hombres. ¿Hasta ahora alguna duda? Bien, quedan dos supuestos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sequeira, Silvia, no es que no te queremos callar, pero vieron que a veces uno no se da cuenta que deja abiertos los micrófonos y tiene conversaciones no sujetas, no aptas para todo público. Así que cumplimos en avisarte. Bien, dijimos que nos quedan dos supuestos para charlar en, en esta, en esta clase de martes del curso de práctica profesional laboral y ya estamos en condiciones de, por lo menos yo, dejar de hablar. Artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, 23.551, protección de trabajadores y trabajadoras electos o candidatos a elecciones. Se prevé que no puedan ser suspendidos ni despedidos, ni puede respecto de ellos o ellas modificarse sus condiciones de trabajo, si no existiera previamente una sentencia de exclusión de tutela. Es decir, aquel empleador que quiera modificar las condiciones de trabajo, despedir o suspender a un trabajador o trabajadora que se encuentre en el ejercicio de la función gremial debe previamente presentarse en la justicia y solicitar el juicio de exclusión de tutela. ¿Qué es lo que puede suceder si el empleador viola lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 52? Bueno, acá sí expresamente, la legislación brinda la posibilidad a ese trabajador o trabajadora que se presenten en la justicia para vía un juicio sumarísimo, entendemos un juicio abreviado, sea reinstalado o modificadas o repuestas las condiciones de trabajo, o pueda optar por considerar extinguido el vínculo laboral, teniendo derecho a percibir, además de las indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieran correspondido durante el tiempo faltante al mandato y el año de estabilidad posterior. Silvia, tenés el micrófono abierto, si podés silenciarte. Sí, ahí me fijo. Ahí está. Gracias. A ver. Gracias, Silvia. Perdón, Bien. Doc, ¿qué sería lo que pide como indemnización que justo no escuché por el ruido? Sí, claro. Digo, lo que otorga es la opción al trabajador o a la trabajadora de considerar que en una situación de despido indirecto y reclamar y cobrar, percibir, además de las indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones
que le hubiera correspondido por el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Es decir, dependiendo en qué momento del mandato se encuentre, si es despedido y decide no optar por solicitar la reinstalación, va a tener el derecho a percibir las indemnizaciones que correspondan como consecuencia del despido y las remuneraciones que falten para completar el mandato, incluyendo el año de estabilidad posterior. Bien, y finalmente, y rápidamente, vamos a ver otro supuesto, pero lo que estamos intentando un poco observar en estas distintas situaciones, puede haber otras, digamos, no son las únicas, digamos, la elección fue en base, digamos, a las posibilidades que suelen darse, pero, digamos, esto no quita que no puedan llegar a existir indemnizaciones agravadas en otros casos dispuestas por otras normas, estatutos o convenios. Bien, contrato de trabajo a plazo fijo. Bueno, el contrato de trabajo a plazo fijo, digo, nosotros sabemos que la modalidad elegida para la celebración de contratos de trabajo, por default, es el contrato por tiempo indeterminado. La regla es el contrato por tiempo indeterminado, existiendo excepciones que deberán ajustarse en cada caso a la modalidad de la prestación de servicios en particular. En este caso estamos hablando de un contrato de trabajo que tiene predeterminado su periodo de duración. No va a poder celebrarse por más de 5 años, sea por un solo contrato hasta 5 años, o sea, una sucesiva suscripción de contratos que en su conjunto puedan llegar a, a sumar 5 años. Bueno, el contrato de trabajo a plazo fijo tiene una diferencia en cuanto a el régimen indemnizatorio al momento de su finalización. En primer lugar, existe un deber de preavisar que si no es cumplido por el empleador, tiene como consecuencia que ese contrato que es por plazo fijo se convierta en un contrato por tiempo indeterminado. El preaviso debe brindarse con antelación no menor a 1 mes ni mayor a 2, respecto de la expiración del plazo convenido, salvo que sea un contrato cuya duración sea menor a 1 mes. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Si, por ejemplo, nosotros suscribimos un contrato por un año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, vamos a tener que brindar el preaviso de la finalización de ese contrato. El contrato, cuando nosotros, digo, el contrato de trabajo a plazo fijo, al igual que todos los contratos que no se integran en la regla de ser por tiempo indeterminado, tienen que cumplir con determinadas formalidades. Este va a ser un contrato de carácter escrito, en donde se va a establecer expresamente cuáles son las características y las modalidades de su ejecución. El plazo va a ser uno de los datos que vamos a encontrar incorporados en el contrato a plazo fijo. Entonces, nosotros vamos a ya predeterminar que este contrato va a ser hasta el 31 de diciembre, por ejemplo. Nosotros vamos a tener entonces, sin perjuicio de haberse estipulado que el vencimiento se produce el 31 de diciembre, que preavisar con una antelación de 1 a 2 meses, de entre 1 a 2 meses. No puede ser menos de 1 ni mayor a 2. ¿Qué es lo que sucede si se produce el despido antes del vencimiento
del plazo previsto al momento de la celebración de este contrato. Va a dar derecho al trabajador o a la trabajadora a percibir, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, la de daños y perjuicios provenientes del derecho común. Y aquí tenemos el dato adicional que hace que la extinción de este contrato antes del periodo que se encontraba previsto que finalizara genera una regla indemnizatoria diversa a las reglas generales que explicó Alelí al comienzo de la clase. La regulación del contrato a plazo fijo la vamos a encontrar en el capítulo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 93 a 95. El artículo 95, en su segundo párrafo, establece que, mediando preaviso, cuando la extinción del contrato se produzca estando íntegramente cumplido, o sea, habiendo llegado a su fecha de finalización, el trabajador percibirá una indemnización equivalente a la prevista en el artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? Bueno, yo por mi parte creo que estamos. ¿Están cansados, cansadas? Es que es mucho tiempo. Es mucho Vane, tiempo. Sí. ¿te falta todavía? No, quedo abierta, digamos, por si alguien quiere hacer alguna consulta o le falta algún Bien. dato, creo. No sé. Ahí, Creo que no. bueno, en el chat se Sí. estuvieron detallando los fallos que estuviste mencionando. No sé si alguien tiene alguna Ahí duda. preguntaba Pamela, esto de que no les quedaba claro si se aplica a los varones. Sí, se aplica. Tengo una pregunta. En realidad no Sí, es una pregunta, es para que pensemos en conjunto. Ay, prendo la cámara, pero no estoy muy presentable, chicos. hola Eh, Romy. hola. No, me quedo pensando con respecto al despido discriminatorio y la modificación. La explicación está clarísima con la actual normativa y la redacción, pero pienso en la modificación en la ley bases que se lo adjudican como un triunfo esto de la posibilidad de tener una indemnización agravada frente a la posibilidad actual que tenemos de reinstalar un trabajador en estas condiciones o trabajadora en estas condiciones. Pensaba, la pregunta es concretamente si hay alguna posibilidad de crearlo jurisprudencialmente, anteponer la 23.592, teniendo en cuenta el rango constitucional de la ley, en contraposición a la ley bases, o cómo lo ven ustedes la posibilidad de seguir peleando la reinstalación. Por supuesto que no es lo mismo tener un trabajador con una indemnización o trabajadora con una indemnización agravada que en un trabajador o trabajadora reinstalado en su puesto de trabajo. No sé, Sí, pensando qué yo, herramientas tenemos, con qué yo contamos. creo que la mejor, esto digamos es pensando, ¿no? Pensando, que la mejor fórmula de redacción que pudiera llegar a tener eh, es un artículo que pudiera establecer la opción de que la persona pudiera solicitar la reinstalación, es decir, o que en su beneficio se pueda producir la posibilidad de que elija. Quiero ir por una indemnización agravada, que va a ser no solo la indemnización agravada de la ley de contrato de trabajo, sino también la de los mayores daños que hubiese sufrido por aplicación de la 26.485. Eso ya es ineludible. O podés solicitar la reinstalación con los salarios caídos. Eso es lo que a mí me parece que sería más claro, como claramente podés hacer estas dos cosas. Sí, a eso que suma Vane,
coincido que en realidad ese es el régimen actual, porque cuando despiden a una persona por acto discriminatorio, la persona puede optar, digamos, ¿no? Por pedir la Pero cuesta, reinstalación. digo, No que te den cuesta, una cautelar. sí, cuesta un montón, No es fácil. pero digamos como que esas serían como las dos opciones. Yo a esto que trae Romy le veo otro agravante más. Primero, que hay una discriminación respecto a los trabajadores y trabajadoras, porque la ley sigue vigente para todo el resto de los ciudadanos argentinos que sean objeto de discriminación por cualquier causa, no se aplica solo a las relaciones del trabajo. Entonces, con este proyecto que te cuantifica en un 50% del 245, ¿es suficiente? ¿Es insuficiente? No sé, veremos en cada caso. Hay una afectación y una discriminación perversa por el hecho de ser trabajador. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cuantificación que no te permite acumular con ninguna otra indemnización. ¿Y esto qué significa? Vos podías pedir, además, en algunos supuestos, por ejemplo, el del dirigente sindical, cuando hay un despido de dirigente sindical, acá tenés la protección de la 23.551 que declara la nulidad del despido, pero también tenés los delegados de hecho que iban por la 23.592, entonces ahí pedían la reinstalación y reparación. Hay que ver cómo se interpreta este juego entre la 23.551 y lo que surja de la ley bases, si no podría afectar a la 23.551, pero además de eso, también hay una perforación, porque el dirigente gremial que es despedido y que tiene la estabilidad de la 23.551 por tener un cargo electivo representativo, no solo podía reclamar la reparación de la 23.551, sino que además podía reclamar, y hay jurisprudencia incipiente en estos temas, algunos, por ejemplo, de Orsini de la Plata, otros de Paraná, otros de acá de San Miguel, no me acuerdo el nombre de los jueces, que además, ante la acreditación de un daño adicional, reparaban por la 23.592, porque la reparación es integral. En la 23.551 es tarifada. Entonces se produce un daño mayor a aquel que tiene una representatividad gremial, de hecho o de derecho, es decir, por la 23.551 o por ser delegado de hecho, representante de hecho, no estará amparado en un cargo electivo representativo. Es grosera la discriminación que se hace respecto del trabajador en general. A mí eso me llamó poderosamente la atención porque la 23.592 se aplica a toda la humanidad que habita en este país. Y sin embargo al trabajador le limitan la reparación. Ahí hay una persona que está consultando si las clases grabadas se van a subir a algún lugar. Finalizado el curso, si las clases van a estar subidas a alguna plataforma, esto se va a comunicar por mail, pero bueno, finalizado el curso, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna otra duda, consulta. Bueno, entonces damos por terminada esta clase. Gracias a Lely, gracias Vanessa, espectaculares exposiciones. Y nos vamos a ver entonces la próxima semana, el próximo martes a las 18 horas. Les Gracias a todos y a mando todas por un estar y saludo a todos. acompañarnos. Chao. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Gracias, Buenas Dani. noches, muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches.